Escuelas particulares de la Ciudad de México, organismos empresariales, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la capital se reunieron con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete para atender el tema de la seguridad en las instituciones educativas. Armando Martínez Gómez, rector de la Universidad del Pedregal, informó que firmaron un acuerdo en donde se estipuló, entre otras cosas, la interconexión de las cámaras de las instituciones educativas con el C5. El convenio marco incluye, entre otras cosas, mayor patrullaje, tener los compromisos de que haya mesas de seguimiento en materia de seguridad. El convenio marco incluye luminarias, incluye cámaras del C5, interconexión con nosotros, en fin. Es lo mismo que tiene exactamente la UNAM. ¿Hay alguna fecha estipulada para que esto se comience a implementar? Mañana. A partir de mañana mismo tiene que empezarse a implementar porque es un convenio que está firmado por la propia jefa de gobierno. Resaltó que las escuelas privadas están comprometidas con la Ciudad de México a sacar adelante el tema de seguridad y trabajar en conjunto con el gobierno capitalino por la seguridad de los estudiantes. Y otro de los temas muy importantes que nosotros veníamos solicitando es la prontitud en el tema de la denuncia, ¿no? Entonces el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia se va a poner a trabajar en el tema para que haya una denuncia pronta, y en uno de los temas que también hemos insistido y que se aceptó es en el trabajo de los protocolos de emergencias que se van a venir dando con las universidades. En el caso de Norberto Ronquillo, el rector señaló que le fue explicado que se tienen mayores pistas para dar con los probables responsables y que siguen puntualmente la investigación. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.